Hola amigos, hoy quería hablarles de aves antiguas y plumas modernas. Pero antes que nada un agradecimiento a Valentino Malara por unirse a los miembros del canal y de esta manera ayudar que este proyecto sea posible. Muy bienvenido, Valentino. En caso de que no hayan estado prestando atención durante los últimos 20 o 30 años, la evidencia ahora es abrumadora de que las aves modernas evolucionaron a partir de los dinosaurios. Por lo tanto, las aves son dinosaurios. Pero mientras que los grandes dinosaurios fueron las criaturas terrestres más enormes que jamás hayan vagado por la Tierra, las aves son mucho pero mucho más pequeñas. Raramente superan unos kilos, lo que plantea la pregunta, ¿por qué no hay aves del tamaño de los antiguos dinosaurios? En realidad el tema es un poco más complicado que esto. Durante la era mesozoica los análogos más cercanos a las aves eran los reptiles alados conocidos como pterosaurios, que técnicamente no eran dinosaurios, pero evolucionaron a partir de la misma familia de antepasados. Es un hecho sorprendente que los pterosaurios más grandes pesaban muchísimo más que las aves voladoras más grandes que viven hoy en día. Entonces, ¿por qué las aves ni siquiera son del tamaño de los pterosaurios extintos hace tanto tiempo? Abordemos primero la cuestión de los dinosaurios. Lo importante es darse cuenta que no solamente las aves no son del tamaño de los dinosaurios, sino que tampoco todos los dinosaurios eran del tamaño de los dinosaurios, suponiendo que estamos hablando de gigantes como Patagotitan, Triceratops o Carnotaurus. Durante sus casi 200 millones de años que vivieron en la Tierra, los dinosaurios vinieron en todas las formas y tamaños, y un número sorprendente de ellos no eran más grandes que los perros o gatos. Los dinosaurios más pequeños, como Microraptor, pesaban como un gatito de 2 meses. Las aves modernas evolucionaron a partir de un tipo específico de dinosaurio, los pequeños terópodos emplumados del periodo Cretácico tardío, que pesaban unos 5 kilos. Claro, también había dinosaurios voladores más antiguos, del tamaño de una paloma, como Archaeopteryx o Anchiornis, pero estos no dejaron descendientes vivos. La idea predominante es que los pequeños terópodos del Cretácico desarrollaron plumas con fines de aislamiento y luego se beneficiaron de la mayor elevación de estas plumas y la falta de resistencia al aire mientras perseguían presas o huían de los depredadores. En el momento del evento de la extinción KPG, cuando cae el meteorito, muchos de estos terópodos habían completado la transición a verdaderas aves. De hecho, incluso hay evidencia de que algunas de estas aves tuvieron tiempo suficiente como para volverse secundariamente no voladoras, como los pingüinos y los pollos modernos. Si bien las condiciones gélidas y sin sol que siguieron al impacto del meteorito en Yucatán significaron la perdición para los dinosaurios grandes y también para muchos pequeños, al menos algunas de estas aves lograron sobrevivir, probablemente porque eran más móviles y porque estaban mejor aisladas contra el frío. Aquí es donde las cosas dan un giro, ya que inmediatamente después de la extinción KPG, la mayoría de los animales terrestres, incluidas aves, mamíferos y reptiles, eran bastante pequeños, dada la drástica reducción del suministro de alimentos, pero 20 o 30 millones de años después de comenzada la era cenozoica, las condiciones se habían recuperado lo suficiente como para alentar el gigantismo evolutivo una vez más, con el resultado de que algunas aves, en América del Sur o en Australia, por ejemplo, alcanzaron tamaños similares a los de los dinosaurios medianos. Estas especies no voladoras eran mucho pero mucho más grandes que cualquier ave viva hoy en día, y algunas de ellas lograron sobrevivir hasta hace unos 50.000 años o inclusive más acá en el tiempo. Dromornis, también conocido como el pájaro del trueno, pesaba 500 kilos. Borombetitan, un pájaro elefante, pesaba 650 kilos y desapareció hace menos de 10.000 años. Aves gigantes como Epiornis o Borombe sucumbieron a las mismas presiones evolutivas que el resto de la megafauna. La depredación por parte de los humanos, el cambio climático y la desaparición de sus fuentes habituales de alimento. Hoy en día el ave no voladora más grande es el avestruz,
algunos individuos llegan a 180 kilos. Esto no es el tamaño de un Spinosaurus, pero sigue siendo bastante impresionante. Ahora que hemos visto el lado de los dinosaurios, consideremos la evidencia con respecto a los pterosaurios. El misterio acá es por qué reptiles alados, como Quetzalcoatlus y Hatzegopteryx, alcanzaron la envergadura de 12 metros y pesos estimados en unos 150 a 200 kilos, mientras que el ave voladora más grande viva en la actualidad, la abutarda cori, solamente pesa unos 18 kilos. ¿Hay algo en la anatomía de las aves que impida que alcancen tamaños similares a los de los pterosaurios? La respuesta es que no. Argentavis, el ave voladora más grande que jamás haya existido, tenía una envergadura de 8 metros y pesaba tanto como un ser humano adulto. Parece que Argentavis volaba más como un pterosaurio que como un pájaro, extendiendo sus enormes alas y deslizándose en las corrientes de aire, en lugar de batir activamente sus enormes alas, lo que habría hecho demandas insoportables sobre sus recursos metabólicos. Así que ahora nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿por qué no hay aves voladoras del tamaño de Argentavis vivas hoy en día? Probablemente por la misma razón por la que hay pocos animales enormes, como elefantes o rinocerontes, y ya no encontramos wombats de 2 toneladas, como Diprotodon, o perezosos gigantes como Megatherium. El momento evolutivo del gigantismo en animales terrestres ya ha pasado. El ser humano ocupa todos los espacios con sus cultivos y su ganado. Los animales grandes son de reproducción lenta y requieren demasiados recursos. De hecho, si todavía tenemos elefantes y rinocerontes, es porque el propio ser humano los guarda en reservas. De lo contrario, posiblemente se encontrarían extintos. Ahora hablemos de las plumas. Preguntar por qué algunos dinosaurios tenían plumas no es diferente en un principio de preguntar por qué los peces tienen escamas o por qué los perros tienen pelos. ¿Por qué la epidermis de cualquier animal debería tener algún tipo de cubierta? O en el caso de los seres humanos, prácticamente ninguna cubierta. Para responder esta pregunta, tenemos que abordar un enigma más profundo. ¿Qué ventaja evolutiva conferían las plumas a los dinosaurios que no se podía lograr con piel, con cerdas o con simples escamas de reptil? Sin embargo, es importante reconocer que no todos los dinosaurios tenían plumas. La gran mayoría de los dinosaurios emplumados eran terópodos, una amplia categoría que incluye a los raptores, a los tiranosaurios y a los ornitomímidos. Además, no todos los terópodos tenían plumas. Es una apuesta bastante segura que Allosaurus del Jurásico tardío tenía escamas, igual que otros terópodos grandes como Spinosaurus, aunque hay un número cada vez mayor de paleontólogos que cree que las crías y los juveniles de estos dinosaurios pueden haber sido adorablemente peludos. Los terópodos no eran los únicos miembros del orden de los dinosaurios saurisquios. Sus parientes más cercanos eran saurópodos gigantes y pesados con patas de elefante. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia de ningún pariente emplumado entre Patagotitan o argentinosaurios, y tal descubrimiento parece extremadamente improbable. La razón tiene que ver con los diferentes metabolismos entre los dinosaurios terópodos y saurópodos. ¿Cuál es la ventaja evolutiva de las plumas? Se podría pensar que el propósito principal de las plumas es mantener el vuelo. Las plumas atrapan pequeñas cantidades de aire y proporcionan la elevación crucial que permite a un ave que se eleve en el aire. Sin embargo, según todos los indicios, el empleo de plumas en el vuelo es estrictamente secundario. Es uno de estos desarrollos contingentes por los cuales la evolución es tan famosa. En primer lugar, la función de las plumas es dar aislamiento. ¿Y por qué un animal necesitaría aislamiento? Bueno, en el caso de los dinosaurios terópodos y en las aves modernas es porque tienen un metabolismo endotérmico o de sangre caliente. Cuando una criatura tiene que generar su propio calor, necesita una forma de retener este calor de la manera más eficiente posible, y un abrigo de plumas o el pelo es una solución que ha sido favorecida repetidamente por la evolución. Todas las aves tienen plumas, y la importancia aislante de las plumas queda demostrada en las aves acuáticas no voladoras que habitan en climas fríos, por ejemplo los pingüinos.
Por supuesto, esto plantea la pregunta de por qué algunos dinosaurios terópodos no tenían plumas, o por qué estas plumas solamente estaban presentes en juveniles o crías. Esto puede tener algo que ver con las condiciones climáticas de las regiones en donde vivieron estos dinosaurios, o por alguna peculiaridad en el metabolismo de los grandes terópodos. Todavía no sabemos la respuesta. En cuanto a la razón por la cual los saurópodos no tenían plumas, es porque casi seguramente eran de sangre fría o tibia y necesitaban absorber e irradiar calor de manera eficiente para regular su temperatura corporal interna. Si hubieran estado cubiertas de plumas, se habrían horneado de adentro hacia afuera, como papas en el microondas. Cuando se trata de características misteriosas en el reino animal, nunca se debe descartar el poder de la selección sexual. Hasta ahora sabemos muy poco sobre el color de las plumas de los dinosaurios, pero es una apuesta segura que algunas especies tenían verdes brillantes, rojos y naranjas, probablemente de una manera sexualmente dimórfica, es decir, que los machos fueran de colores más brillantes que las hembras o al revés. Algunos terópodos calvos pueden haber lucido mechones de plumas en lugares extraños, como los antebrazos o las caderas, otro medio para señalar la disponibilidad sexual, y algunos de los primeros y famosos dinosaurios voladores, como Archaeopteryx, estaban equipados con plumas oscuras y brillantes. Por último, llegamos al comportamiento que la mayoría de la gente asocia con las plumas, el vuelo. Este proceso puede haber ocurrido varias veces durante la era mesozoica y solamente la última ola evolutiva dio lugar a las aves que conocemos hoy en día, que evolucionaron a partir de dinosaurios pequeños, escurridizos y emplumados en el periodo Cretácico tardío. Pero ¿cómo ocurrió esta evolución? Hay dos hipótesis principales. Podría ser que las plumas de estos dinosaurios dieran un poco más de elevación cuando perseguían presas o huían de los depredadores más grandes. La selección natural favoreció el aumento de la sustentación y finalmente un dinosaurio afortunado logró despegar. En contraste con esta idea, desde el suelo, existe la teoría arbórea, que es menos popular, que postula que los pequeños dinosaurios que vivían en los árboles desarrollaron plumas aerodinámicas mientras saltaban de rama en rama. Cualquiera que sea el caso, la lección importante es que el vuelo fue un subproducto no deseado y no el propósito preestablecido de las plumas de un dinosaurio. Una novedad en el debate sobre los dinosaurios emplumados es el descubrimiento de pequeños ornitópodos con plumas. Estos eran herbívoros, como Tianjulong y Culinda dromeus. ¿Podría esto implicar que los ornitópodos, al igual que los terópodos, tenían metabolismos de sangre caliente? Todavía no lo sabemos, pero esta seguramente será un área activa de investigación durante por lo menos la próxima década. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy. Si fue de esta manera, nos encontramos muy prontito. Se me cuidan un montón.